¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Acá desde Somos Grandes le damos la bienvenida. Raquel Márquez, quien les habla, con la operación de Martín Loza, acá en el estudio de Chicha Mariani, en este día bastante pesado, pero más pesada va a ser toda esta semana, y sobre todo este miércoles. Y voy a ir directamente al grano porque hoy tenemos dos invitados muy importantes para hablar de cosas de la actualidad que nos están preocupando muchísimo, y es justamente el tratamiento que se va a dar en esta semana, el miércoles 11, en el Congreso de la Nación, en el Senado, en la Cámara Alta, sobre el tratamiento de la Ley de Modernización del Trabajo. Bueno, la modernización laboral, como le dicen ellos, que lo único que implica es menos derechos, y de modernización no tiene absolutamente nada, porque es retrotraernos a la época de los inicios del siglo pasado, en la época preperonista. Este es así para hacer una síntesis, ¿no? Porque hasta último momento retasearon realmente el tema del tratamiento de la propia ley, es decir, cómo estaba constituida esa ley. Nos enteramos que tiene 213 artículos, 213 artículos, es un libraco. Ahora, en donde, y esto dicho por especialistas y por gente trabajadora de gremios y también de senadores, no tiene un solo artículo de los 213 que estén hablando sobre el derecho del trabajador, sino todo lo contrario. Entonces, realmente va a ser un programa entre información, reflexión y algunos mensajes. El momento a lo que yo por lo menos hemos estado escuchando, ¿no? Que al momento el oficialismo aparentemente cuenta con una mayoría, con el apoyo de estos que son no oficialistas, pero que bueno, son de la oposición con peluca, como se les llama. No se sabe, todavía están barajando y dando de nuevo, hay muchísimas intrigas en el Palacio, no sé si está corriendo la Banelco como en el año 2000, no se sabe qué es lo que corre. Los gobernadores de las provincias, cada uno tira para su lado para ver qué puede sacar, y la verdad que acá ya no se puede sacar más nada, porque están dejando al país destrozado, destruido, y sobre todo a la población trabajadora, a la más vulnerable, a la más humilde. Pero bueno, vamos a ver cómo se comportan en el Senado. Lamentablemente, lo hemos dicho antes de las elecciones de medio término, la importancia que tenía la composición del Congreso de la Nación, tanto sea en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Lo hemos hablado en varias oportunidades en este programa y en muchísimos medios más, que de acuerdo a cómo se votara, le iban a dar bandera libre al gobierno nacional para que hiciera lo que está haciendo, es decir, lo que se les da la gana, en contra de absolutamente todo lo que está en los tratados internacionales sobre leyes laborales, sobre los derechos humanos del trabajador, en contra de la propia Constitución Nacional, en contra del artículo 14 bis, pero no importa nada, la gente votó. Entonces, esto es democracia, pero votaron y se pegaron un tiro en el pie, porque yo no creo que los trabajadores que votaron a Milei o los jubilados que votaron a Milei
se hayan dado cuenta que estaban votando. Bueno, votaron esto que probablemente salga. No sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que nos tenemos que poner muy firmes y le tenemos que decir no a esta reforma laboral porque es en detrimento de la dignidad y de la vida humana. Así, directamente. Nos quieren esclavos, pretenden tener a la Argentina con una masa salarial que lo único que pueda hacer es someterse en muchas cosas. Una de las cosas que prevé es el proyecto de ley prevé una quita en los aportes patronales al sistema previsional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, muchos no entienden, se cree que el sistema previsional, los jubilados, ¿para qué sirve? ¿Para qué me voy a jubilar? No es así, no es así. Es muy complejo. Al no haber los aportes para el sistema previsional, por supuesto que se va a quedar sin recursos el sistema y no va a haber dinero para poder pagar las jubilaciones. No solamente de los que ya estamos jubilados, que somos muchos, somos muchísimos en el país, sino también de aquellos que pretenden jubilarse alguna vez. Es decir, todos los trabajadores activos hoy están corriendo el riesgo tremendo, porque esto es un vaciamiento también a la ANSES. Y por ende, esto está repercutiendo también en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. La gente lo conoce por PAMI, pero PAMI es simplemente el Programa de Asistencia Médica Integral. No es el instituto que fue creado en el año 1971 bajo la ley 19.032. Esto la gente no lo sabe, la mayoría mira para otro lado. Lo tienen que aprender porque nos compete a todos. Todos vamos a llegar a ser jubilados a no ser que se mueran antes. Es duro lo que digo, pero es la realidad. Y hemos llegado a este punto. Hoy va a ser un programa que lo vamos a destinar justamente a estos temas. Sobre todo vamos a hacer hincapié al tema de PAMI, por eso nuestros invitados están representando lugares muy importantes que están relacionados dentro del instituto, que ahora se los voy a presentar. Pero esta introducción, que a lo mejor es un poco larga, es también para ver cómo nos va a ir, qué es lo que nos quieren sacar, porque mucho no se habló de cómo, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es convocar absolutamente a todos el miércoles 11 a bancar ahí en la plaza de los dos congresos para que esta reforma no salga. Tenemos que presionar a todos los senadores de todos los partidos, que sepan, que el pueblo sepa que tiene la herramienta para que después cuando esos senadores van a las provincias, lo mismo que cuando pase a la Cámara de Diputados, esto no tiene que ser gracioso, porque es un quiebre tremendo que se le está haciendo a la sociedad argentina. Esto realmente es retrotraernos a una situación de esclavitud, porque muchos dicen, es bueno, no trabajar, yo trabajo 12 horas, otro día que si quiero trabajo 4. No, muchachos, qué inocentes que son. ¿Cómo van a acordar con el patrón o con el jefe? Hoy quiero trabajar, mañana no vengo. No es tan sencillo. Igual que los convenios laborales. No, esto no puede ser así. Tiene que ser como está hasta ahora y como lo ha dicho la ley. No pueden ser simplemente arreglarlo con el patrón cuáles son mis beneficios. Por eso existía en otra época y así nos iba, ¿no? Es decir, otra cosa de las cosas que sabemos, ¿no? Que la indemnización por despido se va a terminar. ¿Sabe lo que van a hacer? Le van a quitar el 3% a los trabajadores y con ese 3% va a ir a un fondo para que cuando los echen, es decir, se va a pagar a sí mismo, pero no solamente ellos, sino también los jubilados. Es decir, el sistema previsional está perdiendo porque al no haber esos recursos que entran, están dañando y vaciando al sistema previsional. Entonces, es como, entre comillas, decirles, argentinos, argentinas, los jubilados les van a pagar la indemnización a los trabajadores. Después van a venir otros que son abogados laboralistas y se le pueden explicar en términos jurídicos. Yo se lo explico así porque sé lo que estoy diciendo, porque conozco el tema, aunque no soy abogada laboralista. No soy abogada directamente, y lo digo, pero tengo experiencia en este tema. Después dicen que la flexibilización laboral va a traer trabajo. ¡Mentira!
La flexibilización nunca trajo trabajo. Para tener trabajo tiene que haber producción, tiene que haber inversión para producir, se tiene que sostener a las pymes, que son las que dan la mayor cantidad de trabajo en el país. Eso es lo que hay que hacer. Y la otra cosa que hay que hacer es tenerlos registrados. Eso sí, si me dijeran que van a hacer una reforma laboral para decir que tiene que haber una obligación que constate que todo trabajador, aún aquellos que trabajan en bicicleta, que son los explotados y esclavos modernos del día de hoy, que creen que son independientes, pobrecitos, no tienen idea de cómo son usados, o los que están en los Uber, tanto trabajo informal que hay. Bueno, todo eso se tiene que formalizar, porque todos tienen derecho a tener un sistema previsional y a estar dentro de la seguridad social, que es un derecho humano que está dentro de nuestra Constitución. Esto la gente no lo sabe, y no lo sabe porque no lee, porque no estudia, o vaya a saber por qué, porque no le interesa. Pero nos tiene que interesar a todos. Esto se tendría que enseñar en las escuelas primarias. Así que cuando digan que la reforma laboral va a traer trabajo, les están mintiendo descaradamente. Es una vergüenza. Bueno, este es un objetivo que tenemos de lucha, todos. También quieren destruir el trabajo para debilitar las fuerzas de los gremios y de los sindicatos. Porque con el verso que nos hicieron durante tantas décadas, que los gordos de la CGT, más allá de que haya gordos en la CGT, lo que hay que hacer es justamente democratizar el sistema sindical. Eso estamos todos de acuerdo. Pero no decir que el sindicalismo o el tema de los gremios no deben de existir. Si Argentina todavía es respetada en América Latina y en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que se reúne en Ginebra, es respetada justamente porque es uno de los pocos países que tiene tanta gente que está afiliada a los gremios. Y es por eso que todavía este sistema neoliberal, fascista, conservador y de ultraderecha no nos pudo destruir durante la dictadura militar. Miren lo que les estoy diciendo. Durante la dictadura militar empezó todo esto. No es tan sencillo. Se van a cumplir 50 años y el pueblo argentino resistió, sigue resistiendo y vamos a seguir resistiendo. Bueno, Evita decía, donde hay un trabajador está la patria. Y es así. La Argentina está hecha por los trabajadores. Y acá son todos los que son asalariados, son los trabajadores. Desde el que levanta la papa en el campo a aquel que porque cree que tiene un título, pero vive cuando le pagan un salario, si sea contador, abogado, es un asalariado, es un trabajador que puede tener un mejor nivel de vida. Pero a veces se creen que porque tienen un autito y pueden veranear a veces a Europa, tienen que pisotear al que está más de abajo. Bueno, eso se tiene que terminar en esta cultura. No puede ser que sigamos así. Nos estamos fagocitando entre nosotros, entre los que trabajamos, entre los que sostenemos al país. Basta, muchachos, muchachas, sean un poco más inteligentes. Así que los esperamos a todos este miércoles. Bueno, después le voy a decir al final otra joyita que me pasó un compañero, pero ahora vamos a ver si están nuestros invitados. Todavía no está el invitado que lo voy a presentar, porque vamos a presentarlo, o lo vamos a presentar cuando se enganche por Zoom, porque no está acá en Buenos Aires, pero vamos a presentar a la compañera que sí está en el estudio, que le vamos a dar la bienvenida. Ella, no les puedo explicar lo luchadora que es una de esas mujeres coraje que tiene la Argentina. Es una de esas mujeres que sin mirar a dónde pone todos los días en beneficio ¿de quiénes? De todos nosotros. Ella es una persona, se llama Graciela Pampín. Es vicepresidenta primera de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, que está compuesta esta confederación por 135 federaciones a lo largo del país. Ella, a su vez, es presidenta de la Federación Solidaridad y además es la socia fundadora de la Casa Eva Perón Asociación Civil. Qué orgullo tenerte, Graciela.
El orgullo es para mí que me Laburadora. hayas convocado. Una Laburadora sí, pero como laburadora... vos, implacable, todos los días al pie del cañón. Pero laburadora como sos vos, Raquel, y como tenemos tantos compañeros y compañeras silenciosamente laburando desde añares, porque creo que nos conocemos más o menos del jardín de infantes. Sí, Más o menos desde allá, décadas que venimos peleando el sistema décadas de y- la seguridad ¿Y social. será que siempre peleando? Y bueno, no nos dejan otra. Hay porque, algunos, ¿viste? Hay algunos respiros. pero siempre tenemos que terminar con la capa y la espada saliendo a Pero defender nos viene causas bien, indefendibles. ¿viste? Pero nosotros estamos ahí de pie. Bueno, contarles un poco a la audiencia, justamente, tu Buenas. trabajo específico en territorio, en terreno, lo que hace la federación, lo que hacen los centros de jubilados para subsistir y qué pasa con el PAMI, porque hoy vamos a hablar Muy específicamente importante, del drama. muy importante. Primero que nada, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caput y del programa Somos Grandes, conducido por una grande que no en edad, sino en trabajo, en dedicación, en esfuerzo y en lucha, como es Raquel. Bueno, desde muy joven empezamos con la Casa de Eva Perón, que surgió una charla de amigos, va a ser 44 años, 44 largos años a pulmón. Mirá vos. La lo que fuimos es haciendo constancia y crecer. militancia. Exacto, es producto de militancia, es producto de ir haciendo cosas, dando respuestas, nunca prometiendo nada más que el preocuparnos, pero sobre todo el ocuparnos. Jamás prometiendo un resultado, sino dando el resultado, si estaba en nuestras posibilidades. Porque obvio, uno a veces no sabe con qué se puede encontrar, con qué obstáculos. Pero así fuimos creciendo, así la gente a lo mejor le ha gustado, cómo le hemos solucionado el tema, cómo lo hemos logrado, y nos han ido pidiendo, y así fueron surgiendo las delegaciones a lo largo y ancho de nuestra Argentina. Y es el día de hoy que tenemos delegaciones. Hace muy poquito abrimos otra con la nieta de una de nuestras delegadas, primeras delegadas, que es Norma Ventura en Avellaneda, octogenaria hoy, en esa época éramos tan jóvenes, pero bueno, una de sus nietitas, que ahora es toda una señora que está viviendo en Ushuaia, ha puesto en marcha, junto con otro grupo de gente de allá, la delegación Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Qué bueno, eso es soberanía, ¿ves? Eso es soberanía también, Eso estar sobre en todos todo- los lugares. Eso sobre todo es la meta. Porque la Casa de Eva Perón se ha ocupado siempre de trabajo, de lo social, de las personas mayores, por eso estamos en contacto con lo que tendría que ser el PAMI, las personas mayores desde muy jovencitos nosotros, de la educación, de los niños, pero también nos ocupamos y preocupamos siempre de la soberanía. Y no te olvides que la Casa de Eva Perón nace en medio de nuestra guerra de Malvinas, Ah, claro. porque surge el 7 de mayo de 1982. Qué fecha. En una Terrible. misa a escondidas que se hacían Y claro, porque en estábamos en dictadura Valvanera, y todavía. después de ahí, viste que vas a tomar algo, y nos unimos gente que éramos 7. Algunos veníamos de hacer acción católica, trabajo en los barrios, trabajo en las escuelas que cada uno habíamos 2 docentes. Bueno, unimos todo ese trabajo y conformamos la Casa de Eva Perón. Fantástico, la verdad que lo felicito. Y ahora Gracias. quiero que nos cuentes cómo fue que ingresaste a la Federación Solidaria, Bueno, que yo la a la conocí antes de Federación- que vos fueras presidenta. Claro, porque la conocí con el otro presidía, presidente. lo Lombardo, presidía ¿no? don Alfonso Lombardo, Sí, Alfonso que fue Lombardo. el creador de la Federación Sí, Solidaria. sí, sí. Bueno, a ver, con toda la historia de nuestro país, que te digo que en ese momento nosotros la Casa de Eva Perón surgimos en medio de la guerra de Malvinas, con todas las necesidades que había en lo social, nosotros también nos vamos poniendo en contacto teníamos abuelos, y había una obra social que era el PAMI, y había otra obra social que era IOMA, Idioma de provincia. y había otra realidad que era que a medida que se iban jubilando, a veces las obras sociales no le daban la misma
No, muchas cobertura horas. que le estaban dando mientras estaban en actividad. Y todo ese tipo de cosas nos interesaban y mucho. Fuimos creciendo nosotros como asociación civil, nos fuimos conectando con el PAMI permanentemente, con el que más nos conectábamos, después en segundo orden con Bioma y en casos específicos con OCK, OCRA, Sí, o diferentes bancarios, obras con lo sociales. que fuera. Pero así a la vez empezó a surgir en finales de los 80, al principio de los 90, los centros de jubilados. Sí, surgieron con mucha fuerza. En esa época. Exacto, y nosotros también conformamos el nuestro, los centros de jubilados de la Casa de Eva Perón. Empezamos a participar cada vez más activamente de todo, pasamos por distintas épocas del PAMI, por distintas épocas de nuestra historia, por distintas épocas de nuestra política. A veces estaban los centros pum para arriba, hubo momentos totalmente pum para abajo. Bueno, y ahora, contanos ahora cuál es la situación, porque eso es un poco un paneo de cuando éramos felices, digamos. Así llegamos Con todos a los que problemas que cuando, había. Cuando don Lombardo y toda la Comisión de Federación Solidaria empezó a jubilarse. Y sí, porque las comisiones directivas de los centros se fueron envejeciendo. Claro, bueno, por decisión de los centros que iban quedando, yo para eso ya me acababa de jubilar y todo, me propusieron el presidir la Federación Solidaria. Bueno, y contale un poco a la audiencia, ¿qué es una federación? Una federación es la que se unen distintos centros en cada región. Hay regiones que tienen una sola, hay regiones que tienen 4 o 5, como es la ciudad de Buenos Aires, que lo que hace es la contención de los centros de jubilados. ¿Y cuántos centros de jubilados tienen que estar adheridos para formar una federación de jubilados? Con 5 centros de jubilados se puede armar una federación. A partir de allí, bueno, tenemos federaciones, así como tenemos gente independiente totalmente. La Federación Solidaria tiene un tema que no solamente atendemos, asesoramos, damos una mano a los centros de jubilados que se nos acercan o que forman parte de la federación y que dicen soy de la Federación Solidaria, sino incluso los independientes, porque también está el respeto a que hay centros de jubilados que no quieren pertenecer a nadie. En las federaciones no es a través de política ni de nada, no hay partidismo, pero sí hay una bandera muy alta que es la de las personas mayores. Que eso es lo principal. Esa es la bandera. Le voy a preguntar a Martina a ver si tiene algún inconveniente, porque acá el otro invitado me mandó que él se estaba tratando de conectar, pero no sé qué problema tiene. Me dice él que está, perdón, ¿está entrando? ¿Le vas a cambiar el enlace? ¿Le mando nuevamente el enlace? Bueno, perdóname, Graciela, son problemas por favor, al contrario. exclusivamente técnicos de este tema. A ver. Él está en línea. A ver, no sé en qué número, ¿en dónde me lo pasaste a mí? ¿En qué lugar me lo pasaste? Bueno, ahora vamos a ubicarlo para que Osvaldo pueda ahí está. ¿Ahora ya entró? Perfecto. Bueno, ahora lo vamos a presentar. Perfecto. Bueno, hemos tenido un inconveniente técnico, qué raro. Buenas tardes. Bueno, acá estábamos conversando con Graciela Pampín, mientras un poco nos estaba explicando de qué se trataban las federaciones, los centros de jubilados. Estábamos esperando que vos te pudieras conectar. Le voy a decir a la audiencia que él se llama Osvaldo Barreñada, es el secretario general de UTI. Y UTI es la Unión de Trabajadores del Instituto. ¿Se acuerdan que recién les acabo de explicar qué era el instituto y cómo estaba conformado? Bueno, buenas tardes, Osvaldo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Raquel. Hola, Graciela. ¿Todo bien? No me podía comunicar. Suele, Nada. suele Son cosas de ocurrir. la comunicación, sí. Sí, son cosas que, bueno, ya que estamos ahora conversando con vos, después seguimos también con Graciela, hacemos un ping-pong. Acá estuvimos un poquito haciendo una introducción referida al tratamiento que se le va a dar este miércoles en la Cámara de Senadores a esta reforma o ley de modernización laboral que es en detrimento primero de todos los trabajadores, de todos los derechos, pero que además tiene unas consecuencias gravísimas del sistema previsional y que esto atañe también a la recaudación, que lo que significa también es una quita para lo que se va a derivar al sistema, al Instituto Nacional, porque son los trabajadores y los jubilados los que hacen el aporte y dan los recursos para que el sistema de PAMI pueda funcionar. Pero bueno, queríamos un poco escucharte para que le cuentes a la audiencia de qué se trata UTI, cómo está conformada, en cuáles regiones ustedes están y cómo ves vos ahora el tema, primero de lo que está pasando en el instituto y después también el tema de esta reforma laboral, cómo la están tratando en el instituto. Bueno, en principio la UTI es el gremio específico de PAMI. Somos los que tenemos el ámbito definido, ¿no es cierto?, para trabajar en PAMI. ¿Y dónde estamos? Estamos en todo el país, así como PAMI está con sus agencias en todo el país. Nosotros tenemos algún compañero en cada una de las agencias del país. O sea que prácticamente estamos en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para nosotros es importantísimo que el instituto siempre esté bien, porque independientemente que la esencia del mismo sea el cuidado del adulto mayor, es también nuestra fuente de trabajo. O sea, sin Seguro. instituto nosotros nos quedaríamos todos en la calle. Resumiéndote un poquito, podemos decir de que en estos momentos nos encontramos con un plantel muy reducido de gente, por más que mucha gente en el gobierno diga de que sobran, que estamos sobrando en algunos lugares. De hecho, tenemos la misma dotación de personal que teníamos cuando el instituto tenía 3,5 millones de afiliados y ahora está en 5,5 millones. O sea que la proporción empleado-beneficiario ha crecido demasiado con respecto a lo que teníamos en el 2005. Entonces, en estos momentos, y esto te lo quiero aclarar, nosotros tenemos más boca de atención que el Banco Nación, por ejemplo. Uh-huh. En el país tenemos algunas agencias o boca de atención en donde son unipersonales o que se han quedado sin personal. Y esto no solo afecta al trabajo nuestro, sino afecta directamente al beneficiario, porque si tomamos en cuenta que esto en su mayoría cobran la mínima, se les aumenta un gasto considerable en cuanto es el transporte, ya que se tendrían que mover o movilizarse, mejor dicho, entre 50 o 60 kilómetros, sobre todo en el interior, para ir a otra agencia. El concepto que teníamos de corresponsabilidad hace mucho y agencias era justamente eso, que haya alguien de PAMI que pueda sostener las situaciones de cada uno de los beneficiarios de la zona, ¿no? Si nosotros no tenemos empleados en el lugar, necesariamente los jubilados de pensiones se tienen que trasladar y todos sabemos que el costo del transporte es mucho y bueno, dejan de hacerlo y al dejar de hacerlo perjudican no solo su salud, ¿no? Sino que realmente colapsa el sistema público porque se va Claro. directamente, si es que el pueblo tiene hospital, Sí, tiene habría que verlo hospital, si ese lo es el tiene. tema, ¿no? Exacto. Porque Entonces acá está estamos colapsando. hablando desde un lugar que es la capital federal, en donde hay muchos prestadores, porque hay muchos hospitales y también hay sanatorios privados, que no sé si ahora todavía continúan como prestadores, pues en otras épocas del PAMI, cuando yo lo conocí muy bien, había muchos prestadores, pero el problema era que en el interior de nuestro querido país no tenían tantos prestadores.
Pero bueno, yo te quería preguntar que vos nos le dijeras a la audiencia cuáles son las áreas donde más se necesitaría trabajadores, porque también sabemos que se han quitado áreas de funcionamiento directamente en el instituto. ¿Cuáles son las áreas que están más perjudicadas por falta de personal? Miren, en realidad la dotación de cada una de las agencias, estoy hablando del interior y no de las agencias de Capital Federal, que son prácticamente una UGL del interior, ¿no es cierto?, de alguna provincia, sino las agencias que están afuera de la Capital Federal. Ahí tendría que haber una dotación mínima de un jefe, un administrativo, un médico y un asistente social. Esto no ocurre. El instituto, no sé si probablemente ya lo haya dicho Graciela, el instituto se llama Instituto Nacional de Servicios Sociales, no se llama Instituto Nacional de Servicios Médicos. No, sí, ya lo aclaramos. Se llama, exacto, PAMI es un programa o sea, la sigla PAMI es un programa de médicos, pero se está dejando de lado mucho la parte social, sobre todo la parte social, y la parte social es muy importante porque hace una contención no solo social, digamos, o sea, el centro de jubilados, que era el centro, la matriz en donde se movían los jubilados a través de ese centro, valga la redundancia, dejan de hacerlo porque se van quitando cosas sociales, como por ejemplo, teníamos en algún momento pedicuría, enfermería, el programa Sí, los talleres que se daban dentro de los... Pero además de eso estaba geriatría, estaba el tema de rehabilitación, estaba muchísimas áreas de lo social, que los subsidios que se daban para pago de pensiones, para pago de hotel, para pago, hasta pago de expensas hubo en un momento, que se daba subsidios. ¿Por qué? Porque la recaudación daba. ¿En qué tenés idea de la recaudación que tiene hoy el instituto? Porque en su momento, te hablo de muchos años, sabíamos que era la quinta, vendría a ser la quinta, no me sale ahora la palabra, el quinto presupuesto que tenía el país en general en la cantidad de recaudación de dinero que era de trabajadores y de jubilados que entraban al instituto. Yo en este momento creo que no hay nadie que pueda saberlo, porque este gobierno no blanquea ninguna situación, pero siempre fue así. Sí, el problema es nosotros, más o menos lo que vos decías, ¿no, Raquel? El PAMI es el cuarto presupuesto del país. El cuarto presupuesto del país, pero el dinero del PAMI no es del Estado. No, ya sabemos. Bueno, repetilo bien eso para que la gente sepa. Hay que hacer docencia en esto, porque si no, todos se confunden. La plata del PAMI no es del Estado. No. Entonces, ¿el Estado qué dice? No, pero yo le doy plata al PAMI. ¿Y qué pasa en realidad? Que tendría que haber 3,5 millones reales de beneficiarios, ¿no es cierto?, de PAMI. Con lo cual, el presupuesto de lo que aporta la gente que está en actividad, o sea, los trabajadores en actividad y los trabajadores pasivos, que son los jubilados y pensionados, que son los que aportan realmente al sistema PAMI, debería alcanzar. Y muy bien. Lo que pasa es que no tenemos 3,5 millones, tenemos 5,5 millones, donde por solidaridad el PAMI ha ido absorbiendo estos 2 millones de personas que en los distintos gobiernos, no importa el signo político, han ido haciendo ingresar a PAMI. Entonces, creo que en ese sentido el Estado debería cubrir y no renegar, reitero, cubrir y no renegar de la plata que tienen que poner aparte de la recaudación propia del instituto, porque esos 2,5 millones de personas que evidentemente no tenían obra social fueron puestos por los distintos gobiernos en PAMI. O sea que hay una continuidad jurídica dentro del Estado de acuerdo a cada gestión de cada partido político que ha ido ganando las elecciones sucesivamente en estos años. Y bueno, se tienen que ser responsables de lo que han hecho. Es así. Actualmente no le podés echar la culpa casi... que aquel gobierno ha puesto este otro gobierno. No. Es función del Estado brindar lo que corresponde a todos los argentinos. Claro, y si no, tendrían que armar otro instituto para esas 2 millones de personas y darle la cobertura que les tienen que dar,
que es No, del eso Estado. va a ser difícil, porque esto fue creado por una ley nacional en donde los que aportamos para que el instituto funcione somos trabajadores y somos los jubilados y pensionados. Con esa recaudación lo que pasa es que siempre fue un botín de guerra para los gobiernos de turno. Esto también lo tenemos que decir. Y lo otro que tenemos que decir es que está intervenido. Y sin embargo, esto no, el instituto no debe de estar intervenido porque no le pertenece al gobierno. No, Esto no le también pertenece. es un ente público no estatal, con personería, es autárquico administrativamente y jurídicamente es un ente autárquico. Quiere decir que se tiene que valer por sí mismo con los recursos que tiene. Se han hecho muchas cosas mal, porque el tema de medicamentos, que se les descuenta, con lo que se les descuenta, el jubilado no tendría que pagar el 90% o el 80% de los medicamentos. Los convenios que se hicieron con la industria del medicamento fueron realmente terribles, y esto estoy hablando de muchos años atrás, con el Banco, cuando estaba el Banco Mundial, durante el gobierno de Menem, cuando se quería realmente también dilapidar al PAMI y quitar esta obra social. Esto viene de viejo. Ahora, ¿cómo estamos hoy? Hoy, por supuesto, tenemos que estar peor. Sí, por supuesto, a medida que va pasando el tiempo y no se toman las medidas de fondo, que la principal es la normalización de PAMI, y siempre va a ir deteriorándose más la situación. Claro. Y el tema de los temas de los trabajadores, ¿qué opinás vos como gremialista, como representante de un sindicato tan importante? ¿Qué estás pensando vos respecto de la reforma esta que se piensa votar? Porque aparentemente tienen unos cuantos votos a favor. ¿Cuál es la posición de UTI referido a este tema? No, y bueno, nosotros estamos insertos dentro de la CGT, así que la posición nuestra no difiere en nada con lo que diga la CGT, ¿no? Y bueno, la CGT está en contra de esto porque evidentemente la reforma, si la vemos profundamente, es favorable a la gente que no es la trabajadora, sino sobre todo, inclusive si afectan el tema de ganancia, que no solo perjudicaría al tema del trabajo, ¿no es cierto?, al trabajador, sino a las provincias también. Favorece a las grandes empresas nacionales e internacionales, con lo cual la plata que nos quitarían o que nos sacarían o que le sacarían la exención de ganancias a ellos, favorece no al trabajador, sino a las empresas, y con el discurso de que eso favorecería a la creación de empleo, cosa que no es cierto. Exacto. Porque eso no va a favorecer a la creación de empleo. Y eso lo vamos a ver, si es que ojalá que no salga de ley, pero si llega a salir lo vamos a ver en el corto y mediano plazo. O sea, este gobierno le quedan 2 años, veremos si en 2 años se genera empleo, se avanza contra la pobreza, se maneja bien los índices del INDEC. Bueno, tenemos una serie de cosas, pero te quería hacer, sacando un poquito el tema cerrar un poco lo que hablábamos anteriormente, que es el tema de la normalización del PAMI. El PAMI está intervenido por 6 meses en el 2003, por 6 meses, llevamos 23 años. Y antes también estuvo intervenido. Creo que hubo una sola. Si yo te digo al principio, en el 71, funcionó hasta cuando estaba Menéndez. Menéndez era Matilde, sí, después después fue todo intervenido. Siempre hubo intervenciones. Lo normalizaron poquito tiempo con Alderete, el de la banca de Alderete, ¿no? Víctor Alderete, sí, Víctor, pero fue el que firmó el convenio con la industria, con los laboratorios, y ahí fue una estafa a todos los jubilados, porque lo recuerdo perfectamente. Víctor Alderete fue uno de los peores, que fue el que quiso, que le permitía al Banco Mundial programar qué había que hacer con Cavallo, qué había que hacer con el instituto. Así que es una historia muy triste. Muy, muy triste. Después el gobierno de Duhalde lo normaliza con el doctor Pacheco, pero no dura ni 6 meses, 7 meses, y lo vuelven a intervenir, y de ahí nunca más. Nunca más. O sea, esa es una lucha que venimos llevando todos los jubilados, que vamos los miércoles al Congreso de la Nación durante tanto tiempo, que una de las cosas que reclamamos siempre
y reivindicamos es el funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y exigimos, porque hemos estado con Graciela Pampín como presidenta de la Federación y vicepresidenta de la Confederación, muchas veces ahí en la puerta de Corrientes, que es la sede central ahora, antes era en Perú, que también hemos estado ahí haciendo un montón de movilizaciones y exigiendo entrevistas con los interventores, y bueno, no hemos tenido suerte hasta ahora. Ahora, esto es lo que nosotros venimos reclamando y que los trabajadores del instituto también reclaman, que es la normalización de este instituto. Una pregunta, para este miércoles, ¿cómo se preparan? ¿Van a estar movilizados juntos con la CGT? Sí, nosotros cada vez que la CGT convoca, nosotros participamos plenamente en las convocatorias, así Claro. que sí, ¿Saben ya seguramente. en qué domicilio, en qué calles se van a juntar, a partir de qué En, hora? No, nosotros normalmente nos juntamos en la sede del gremio y partimos de ahí, que queda en Carlos Calvo, Carlos cerca, Calvo, San Telmo. Sí, claro, sí. en San Telmo, y de ahí salimos caminando hacia donde sea la convocatoria, ¿no? Todavía no la Vale. tienen, porque yo no leí nada Sí, respecto nos juntamos, la convocatoria es para la hora 15, así que nosotros estaremos citando para que ya la gente esté a las 14 para salir de ahí Claro, y para llegar a las 15, y tienen una esquina en Avenida de Mayo, ¿en qué lugar? Porque así lo decimos acá al aire y la gente en sabe. Carlos Calvo, sí, nosotros No, nos juntamos. eso es UTI, pero UTI, la sí. CGT, ¿de dónde va a partir y hacia, se supone? No, es que la CGT no parte, todos los gremios van y después por confluyen en la Avenida de separado. Mayo. Van por separado. Exacto. Está bien. Van está por bien. separado y confluyen en la Avenida de Mayo. No, porque yo tengo Y- sumo interés en difundirlo, porque es necesario que haya mucha gente y que sepan a dónde tienen que ir. Sé que algunos Sí, no, van a ir directamente al Congreso, a la plaza de los dos congresos. Claro, pero generalmente lo que se hace, cada gremio sale de un lugar determinado, en el Claro. caso nuestro, Carlos Claro, Calvo, cada gremio vamos a sale en su Avenida de lugar. Mayo y de ahí marchamos o nos dirigimos hacia la Plaza del Congreso, Claro. y si fuese en la Plaza de Mayo en otra ocasión, vamos a la Plaza de Mayo. Perfecto, Pero perfecto. generalmente se hace así. Bueno, me parece muy bien. Nada más te quería hacer un comentario, Sí. que Graciela lo está llevando bien, es que las federaciones, los centros de jubilados, las confederaciones están recolectando firmas para Sí. hacer un proyecto, presentar en el Congreso, justamente para la normalización del PAMI. Así que nosotros en ese sentido vamos a apoyarlo al 100%. Bien, y ustedes ahí en las delegaciones, ahora lo vamos a explicar bien cuando termine de conversar con vos, lo vamos a explicar bien con Graciela, que es esta juntada de firmas, y ustedes en las delegaciones que tienen en el interior, ¿ustedes ya están también con esta misma directiva? Sí, nosotros hemos quedado hablando con las asociaciones de jubilados, con Graciela especialmente, de que comenzamos un tema de vacaciones, que la gente no está todavía, comenzamos a hacer la firma en todas partes, o sea, en todas las dependencias de PAMI, vamos a ayudar a hacer la firma, a recolectar la firma a partir de la primera semana de marzo. Ah, Y perfecto. Eso es muy importante que decirlo. ya vuelve toda la gente, Está bien. ya no hay gente de vacaciones, entonces nos perjudicamos en la atención al público, que en definitiva son los jubilados, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y perdón, ustedes están en cada una de las agencias, tienen representantes de los trabajadores de UTI. Acá, por lo menos, Sí. en cada agencia Sí. hay trabajadores del BAMI. Y pero quería que vos nos dijeras, digamos, el mensaje que vos querés darle a la audiencia, para que se sumen, para que se tome conciencia del significado que tienen los trabajadores para el instituto y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro. Bueno, yo acá, nosotros hemos tratado siempre de llevar nuestras inquietudes a las gestiones distintas a través del diálogo. Cuando el diálogo no da resultado, tomamos medidas de acción directa
para lograr no solo nuevos objetivos, sino también proteger lo que ya tenemos ganado a través de nuestro convenio colectivo. Lo que pasa es que también tenemos que tener mucho cuidado en la medida de acción directa, porque entrar en paro y todas estas cosas, que son las herramientas que nos da la Constitución y que tenemos nosotros como gremialistas, y los trabajadores como trabajadores en sí mismos, afectan, en este caso, a los beneficiarios nuestros, que son los jubilados y pensionados. Tanto es así, es que cuando vino la pandemia, nosotros no dejamos de trabajar, y tenemos muchos compañeros que fallecieron justamente contagiados por atender a nuestros afiliados, ¿no? Sí, sí. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque el PAMI no solo es atención administrativa, sino también tenemos guardias con ambulancias, tenemos 2 policlínicos en Rosario, tenemos el hospital, que era el Hospital Francés, hoy MIL, tenemos en Buenos Aires, tenemos el Hospital Hussein en Mar del Plata, así que es bastante difícil el tema de las medidas, porque nosotros no podemos dejar de lado las necesidades del afiliado a PAMI, ¿no? Que en definitiva son nuestros padres y abuelos en algunos casos. Así que, bueno, pero si es necesario, la tomamos. Seguramente. Y el último- Evidentemente estamos en un periodo bastante malo para el trabajador. Yo te puedo decir que en los últimos 24 meses tuvimos un incremento salarial del 7,5%, Una burla. cuando la inflación ha sido más del 60%, o sea, una pérdida salarial impresionante. Y bueno, no podemos, vamos a empezar con el diálogo en marzo, y si no nos dan respuesta, empezaremos a hacer las mismas acciones que hicimos el año pasado hasta que nos abran las paritarias, cuidando siempre la atención al jubilado. Perfecto, perfecto. Bueno, Osvaldo, de verdad te agradecemos profundamente. De todas maneras, si querés quedarte en línea, fantástico. Yo ahora quería conversar un poco con Graciela para que nos cuente los detalles y esas cosas de trabajo minucioso que se hacen desde los centros y desde las federaciones para atender las necesidades de este sector que es tan importante, ¿no? Porque somos mayoría. Cada vez son más los viejos, ¿eh? Sí. Que se cuiden, Bueno. que se cuiden, porque estos viejos damos que hablar, ¿eh? No somos viejos tranquilos. Todo aquel No. que puede moverse un poco da que hablar. Y como decía el Papa Francisco a los jóvenes, hay que hacer lío, Hay y que nosotros hacer somos lío. jóvenes grandes, pero jóvenes. Hay Así que hacerle, hay que hacer seguir lío. haciendo lío para seguir siendo joven, Ahora el además. lío tiene que ser muy grande Tal porque cual. la cosa está muy difícil. Está muy Así complicado. es. Bueno, yo me quedo escuchando. Muchas gracias, No, Raquel, por el gracias, espacio. gracias. A vos, Osvaldo, que estás siempre presente al lado de los centros de jubilados, al lado de los trabajadores, que es algo que no es que nos lo cuentan, sino que lo veo. Lo veo permanentemente, que contamos con Osvaldo Barreñada permanentemente porque está comprometido, tiene la camiseta de PAMI, que es realmente la camiseta que tenemos nosotros, la camiseta de PAMI, la camiseta de las personas mayores. Y realmente damos miedo por eso. Damos miedo por eso, porque tenemos de todos los colores, ¿eh? Pero la camiseta Sí. de PAMI es una sola. bueno, Y por ella hay que ir. A esa hay que ir. No, agradecemos mucho. Yo, la verdad Incluso que- vamos a comprometer, y te comprometo porque esto viene de un diálogo después, en que en las provincias y en las agencias nos den después a quién esas planillas, porque hay mucha gente que dice, ¿dónde entrego la planilla? En Cava más o menos nos arreglamos, Gran Buenos Aires también, pero a medida del Riachuelo y la General Paz se van alejando, la cosa es más difícil. Bueno, comprometemos a las delegaciones de PAMI, de UTI, en las distintas agencias, que después nos digan qué día, qué hora el responsable de juntar las firmas en un pueblo puede saber que en tal agencia puede entregarlas a alguien para que lleguen a Central para poder presentar todos juntos en junio, julio, junto con el proyecto. Tomado el compromiso, y bueno, vamos manejándolo durante el tiempo que nos queda hasta julio, Graciela. Muchas Exacto. gracias, ¿no? Bueno, Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Osvaldo, muchas gracias. Bueno, y ahora queríamos que le cuentes bien a la audiencia qué pasa, cómo fue que surgió la idea
de esta Bueno, juntada de firmas. Hay primero. un tema, primero y principal, que te quiero contestar. ¿Cuál es la función de los centros de jubilados? Porque Perfecto. así como hay, viste que hay muchos mitos urbanos, entonces también se piensa que los centros de jubilados se dedican nada más que a jugar, a los jueguitos de mesa, salón, pasear y viva la vida loca, ¿no? Y no es tan así. La mayoría de los grandes, podrá haber alguno, no sé, pero la gran mayoría de los responsables de centros de jubilados, llamarlo el presidente, el coordinador general, el vicepresidente, se pone el centro de jubilados al hombro y es el que está las 24 horas del día y como alguien dijo hace muchísimos años, de noche también. ¿Por qué? Porque también los centros de jubilados van los problemas de salud de los jubilados que asiste, y muchas veces después que los jubilados ya no están, continúan sus hijos. Pero o son sus hijos los que nos vienen a plantear los problemas de sus papás que asistían al centro y que están ahora o internados o en la casa y quieren saber cómo conseguir algo que hoy en día es prácticamente imposible, un acompañante. Un acompañante Porque terapéutico, convengamos que un asistente domiciliario. en los años 900 siempre estaba la tía solterona que cuidaba a los padres. Era triste, pero era así. Sí, pero de todas maneras Pero siempre hoy en son día las mujeres las que son se las ocupan mujeres del las que cuidado están del adulto atendiendo. mayor en su casa. Y Esto es bueno, así. un acompañante terapéutico, si vos vas a los números, sale muy caro. No, es carísimo. Bueno, ahora contanos un poco. ¿Y cómo surgió ¿Qué esto? dice la planilla? ¿Qué dice la planilla? Bueno, la planilla pasa lo siguiente. ¿Cómo nos pusimos de acuerdo de esto? Que al PAMI hay que salvarlo. Absolutamente. Cada que día está van en sacando peligro. más cosas, al PAMI hay que salvarlo y hay que ir por la normalización. Se está elaborando un proyecto que en este momento está en corrección con la gente de los abogados para no meter la pata en nada, basándonos en la ley, en la 19.032, ayornándola, pero el PAMI tiene que estar, no es un lugar estatal, es un lugar privado, manejado con una administración compartida y tiene que estar controlado, por una parte también, por los compañeros trabajadores y por los jubilados, que son a los que tratan de Sí, de que sacarnos. no sé. Por lo cual decidimos apoyar esta nueva, porque se han presentado distintos proyectos de normalización, pero siempre los presentó alguien, pero ahí quedó. Bueno, este va a estar el proyecto acompañado como mínimo con 1 millón de firmas. ¿Qué tienen que poner simplemente? Mayores de 18 años. El loro, el perrito de la casa, tiene documento y es mayor de 18 años, que firme. Que lo que están firmando es la defensa de sí mismos si es jubilado y tiene PAMI. Y si no es jubilado, vos lo dijiste antes, a viejos llegamos todos, salvo, aunque sea duro, los que se quedan en el camino. Entonces, hasta esa persona de 18 años que hoy firma por su abuela, por su abuelo, también está firmando por sí mismo. Porque la persona mayor necesita una cobertura. Y si no se tiene un PAMI fuerte, la triste experiencia nos da porque pasaba, yo me acuerdo a mi abuela protestando porque tenía en ese momento gente que se ocupaba y preocupaba, pero como no tenía apoyo, que era la famosa Unión Ferroviaria. Pero cada gremio se va ocupando de su trabajador en actividad, que lo necesita trabajando y fuerte. Pero ¿qué pasaba con los jubilados? Tenían menos. Sí, no tenían ninguna Entonces cobertura, tenemos por eso que se ir creó por eso. el instituto. En este momento tenemos que salvar el PAMI, salvar a los jubilados, y donde vean una planilla que diga Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados, PAMI, por la normalización, Ahí hay que poner la allí firma. firman DNI, nombre y apellido con letra clara y la firma. Vamos, de esas planillas que están circulando, empezaron a circular, que la pueden bajar por internet, pueden sacar fotocopia, pueden retirarla en Federación Solidaria y en distintos puntos
porque son muchos ya los que se están multiplicando. Empezamos nuevamente oficialmente desde el 1 de marzo, pero largamos la firma desde el 1 de febrero. Claro, sí, sí. Para ir adelantándonos, porque necesitamos de esas planillas como mínimo 50.000 planillas completas mínimas presentes. Claro, y esto es importante porque hay que notificarlo al resto de las organizaciones de jubilados, que son muchísimas, no está solamente la Confederación. Y que no son Hay jubilados, muchísimas, son de muchísimas. Boca, de River, son jubilados de la selección nacional. Todos los jubilados y pensionados. Porque Sí. ahora van por PAMI. Pero Ya espero viene que nunca con vayan eso. por IOMA. No te Y que preocupes entre paréntesis es mucho más chica. Mirá, si están yendo por el hospital público, si quieren cerrar al Garrahan, que es para los chicos enfermos de cáncer de nuestro país, ¿cómo no van a ir por este sector de los viejos que lo que quieren es que estén muertos? Así, según ellos, no les provocan gastos al Estado, que del Estado no es. Así que imagínate que no tenemos muchas posibilidades. Bueno, nos estamos quedando con poco tiempo. Decinos la dirección de la federación. La Federación Solidaria está en Ricardo Gutiérrez 4302, altura Sanabria al 3700. Es precisamente donde está la estación de voto del ferrocarril San Martín. Ajá. Si tenemos que ir con el tren San Martín, directamente salimos de la estación y siguiendo el mismo trayecto como si fuéramos para Pilar, cruzamos sin salir a la calle, vamos a encontrarnos con el predio del parquecito y desembocamos en la Federación. Casa, además, ¿van a poner mesas en la Claro calle? que sí, en ¿Está la parte pensado mesa se eso? va a poner, la idea es poner mesas incluso en cada agencia de PAMI. Perfecto. De Capital Mesas en cada... y el resto del país. Sí, porque ahí lo aclaró Osvaldo, que van a poner mesas en las agencias de PAMI. Pero además, supongo que también pondrán mesas los miércoles cuando nos reunimos en el claro Congreso que de sí, la Nación. claro que Y sí, también cuando se habría hacen los que- semaforazos. Claro, en todos los lugares. Por eso, mira, vamos a conectarnos con todas las organizaciones. Yo ahora voy a leer algo que me mandó un compañero, que es una persona que se dedica... Una sola cosa mientras buscas lo que vas a leer. Sí, No decime. es un tema solamente de la Federación Solidaria, No. es de todos los jubilados y todas las organizaciones que manejan personas mayores. Todas, todos y toditos. No, y además le correspondería también tanto a la CGT como a las dos CTA Exacto. y a todos los gremios. A todos. Porque todos están comprometidos. Todos están defendiendo al trabajador y al trabajo. Pero el trabajador envejece y el trabajador que envejece después no tiene obra social y la única obra social que cubre a todos es el instituto, que vendría a ser el PAMI, que es una ley nacional. Bueno, ahora les voy a leer algo que esto va a ser justamente no es una advertencia, pero sí es un llamado de atención, ¿no? Que va en hilo con esto de la ley de modernización que se va a tratar el miércoles en el Congreso. Respecto a este tratamiento, en el Senado de la Nación, que va a ser este miércoles 11, se les puede pedir a los señores diputados, no se puede pedir que se lleven a juicio por violación a los derechos humanos a los diputados o senadores que voten por derogar los beneficios laborales. No se puede votar en contra de la Constitución Nacional. Hay una solución que no se usa. Son los juicios a los delitos imprescriptibles y universales, que es un derecho constitucional que vamos a reclamarlos. Esto hay que se difunda para que quienes voten a favor de esta ley son pasibles de ser juzgados por violación a los derechos humanos. Por lo tanto, que se enteren los diputados y senadores que venderse por plata les puede salir muy caro. Bueno, este mensaje me lo mandó un compañero que trabaja sobre este tema de derechos humanos y que es un estudioso de la violación de todos los pactos existentes, que es Bruno Capra. Yo te agradezco mucho, Bruno, el hecho de que al enterarte que íbamos a tratar un poco todos estos temas, me hayas mandado esta pequeña, tengo mucho más que él me mandó, pero no tenemos tiempo, pero bueno, quería mencionarte porque él está haciendo una cruzada
porque nosotros somos muy tontos. Tenemos leyes y tenemos tratados internacionales y tenemos organismos internacionales que tienen que escuchar tanto diputados como senadores que van a levantar la manito a favor para derogar derechos laborales que están en la Constitución Nacional, que tengan cautela, porque se les puede hacer un juicio. Acá no podemos seguir soportando que el gobierno nacional sea un gobierno totalmente autoritario, que no permita que haya debate y que lo único que hace es comprar voluntades de senadores, de diputados y también de gobernadores. Estamos hartos. El pueblo argentino ha tenido hasta ahora realmente una paciencia infinita, pero todo tiene un límite. Bueno, se nos acabó la hora. Esperemos pasó volando. Sí, viste, Graciela, esperemos que puedan sostener este trabajo que están haciendo, contener a los jubilados como siempre, que realmente es una garantía para el resto, saber que hay personas como vos y tantos otros, que son los que justamente sostienen esta red de solidaridad y de generosidad en el país. Así que te agradecemos muchísimo. No tenés nada que agradecerle. Y nos despedimos. Al contrario, lo importante es que esto se vaya divulgando por todos lados y que realmente, Raquel, vos misma ya te comprometiste, ni bien te enteraste. Entonces sí, eso más que agradecido. Ni bien me lo mandaste, yo dije, tenemos que hacer un programa para difundirlo. Bueno, ahora nos vamos a despedir, nuevamente llamando la atención a toda la ciudadanía, reflexionen. Estamos metiéndonos en una trampa mortal, no solo del PAMI, sino del país. Por favor, la movilización es importante y la presión a los que nos representan en el Congreso de la Nación también, porque ahí los pusimos nosotros. Seamos responsables y estemos en la calle. Así que los esperamos este miércoles, 11, en el Congreso de la Nación. Y yo me despido, eso sí, para el lunes próximo, con un tema de Argentino Luna. Ay, patria mía, cómo sufrimos, por favor. Pero es un tema hermoso y que me quería despedirme con este tema de él. Gracias y los espero el lunes próximo, de 19 a 20. Ay, patria mía, cómo te cuesta sacarle el traje a tu pobrerío. Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico. Ay, patria mía, cómo te cuesta cuidar tu gente cuando es honrada. Se van para arriba los inmorales, se van para abajo los que trabajan. Ay, patria mía, tanta pobreza en esta tierra es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate. Ay, patria mía, cuánta tristeza, niños hambrientos, cuánto dolor. Siempre salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Ay, patria mía, qué maleficio nos han metido pa' tanto mal. Según me han dicho, vamos pa'l fondo, el monetario internacional. Ay, patria mía, pa' esta pelea, el pobre tiene la lanza mocha y andamos todos a las cuerpeadas, igual que perro en cancha de bocha. Ay, patria mía, anda tu gente sin encontrarse con su salario y así nos tienen de un lado pa'l otro como familia de ferroviario. Ay, patria mía, cuánta promesa, después del voto viene el olvido y así nos hacen temblar la pera, igual que chicos recién nacidos. Ay, patria mía, cuánto discurso, ay, patria mía, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería.
nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato.